Un millonario conoce a su primer amor, ahora madre soltera, y descubre que ella ha llevado una vida dura, lo que le hace reevaluar sus prioridades. El sonido de la campana al abrirse la puerta del pequeño café resonó suavemente en el ambiente. Era un lugar acogedor, con mesas de madera gastadas y un aroma a café recién hecho que impregnaba el aire. A pesar de su fortuna, él, un hombre acostumbrado a los lujos, a menudo encontraba consuelo en estos rincones sencillos de la ciudad, donde podía escapar, aunque fuera por un momento, de la presión constante de su vida acelerada. No esperaba nada especial esa mañana. Solo quería disfrutar de su café en paz antes de regresar a la rutina frenética que lo aguardaba. Pero cuando levantó la vista hacia la barra, su corazón dio un vuelco. Ahí, justo frente a él, estaba ella. La mujer que había sido su primer amor, esa conexión profunda y genuina que había dejado una huella imborrable en su vida. Ahora, después de tantos años, el destino los había reunido de nuevo en este lugar tan inesperado. Ella, sin embargo, ya no era la joven que él recordaba. El tiempo y las dificultades habían dejado sus marcas en su rostro, pero sus ojos conservaban esa chispa de determinación que él siempre había admirado. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él no pudo evitar sonreír, una sonrisa que llevaba consigo el peso de los recuerdos y las palabras no dichas. Ella le devolvió la sonrisa, aunque con un toque de sorpresa y cautela, como si no estuviera segura de cómo reaccionar ante este encuentro tan repentino. La curiosidad y la nostalgia los impulsaron a acercarse, y en un abrir y cerrar de ojos, estaban sentados frente a frente, como en los viejos tiempos. Mientras el vapor del café se elevaba entre ellos, comenzaron a conversar, al principio con cautela, como si ambos intentaran medir el terreno antes de adentrarse en el pasado que compartían. Las palabras fluyeron, recordando momentos, riendo de anécdotas, pero también, inevitablemente, hablando de lo que había sucedido desde que sus caminos se habían separado. Él, con cierto orgullo y humildad, mencionó su éxito, como había logrado construir una vida de lujos que, en otros tiempos, solo habría soñado. Pero pronto se dio cuenta de que esa conversación era incómoda para ella. Ella, por su parte, habló con sinceridad sobre los desafíos que había enfrentado como madre soltera. Su vida no había sido fácil, y aunque había momentos de felicidad, estaba claro que había luchado mucho para llegar a donde estaba. A medida que la conversación avanzaba, él comenzó a darse cuenta de lo mucho que ella había cambiado, no solo por fuera, sino también por dentro. Había una fuerza y una resiliencia en ella que él no había visto antes, algo que lo impresionó y lo hizo cuestionarse sobre su propia vida. La conexión entre ellos seguía intacta, pero ahora estaba teñida por las experiencias y las cicatrices que ambos llevaban. A medida que terminaban sus cafés, él no podía evitar preguntarse qué habría pasado si sus vidas hubieran tomado un rumbo diferente. ¿Habrían sido felices juntos? ¿O el destino los había separado por una razón? Las preguntas sin respuesta flotaban en su mente, y mientras se despedían, él supo que este encuentro no sería el último. Había algo que aún no estaba resuelto entre ellos, algo que lo llevaría a buscarlo de nuevo. Si alguna vez te has encontrado con alguien del pasado y te has preguntado qué habría sido si, no olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo y darle like para seguir explorando historias como esta. Al salir del café, el aire fresco de la mañana golpeó su rostro, despejando un poco la neblina de pensamientos que lo envolvía. Caminó lentamente por las calles de ese barrio que, aunque modesto, despertaba en él una sensación de familiaridad que había olvidado. Cada esquina, cada tienda, parecía contar una historia que él había dejado atrás en su afán por alcanzar el éxito. Sin embargo, las imágenes de su encuentro con ella seguían ocupando su mente, imponiéndose sobre cualquier otro pensamiento. Al llegar a su oficina, trató de concentrarse en los documentos y reuniones que llenaban su agenda, pero su mente seguía volviendo a ella, a cómo la vida la había cambiado. Recordaba cómo era cuando la conoció, tan llena de vida, con sueños y ambiciones que coincidían con los suyos. Pero ahora, al mirarla a los ojos, había visto un cansancio que solo los años y las dificultades podían traer. Sus recuerdos de ella eran vívidos, pero estaban teñidos por la realidad de lo que ella había enfrentado mientras él ascendía en la escalera social. Se sentó en su lujoso despacho, rodeado de las comodidades que su éxito le había proporcionado, y dejó que su mente viajara al pasado. Se preguntó cómo habría sido su vida si no la hubiera dejado, si hubieran seguido juntos. La imagen de ellos construyendo una vida modesta pero feliz apareció fugazmente en su mente, solo para ser desplazada por la realidad de su actual existencia solitaria. Se dio cuenta de que, aunque había logrado todo lo que se había propuesto, algo esencial le faltaba. Había sacrificado su primer amor por su ambición,
Why ahora comenzaba a preguntarse si realmente había valido la pena. Mientras recordaba más detalles de su relación, las diferencias entre ellos se hacían cada vez más evidentes. Él había seguido adelante, impulsado por la necesidad de éxito, mientras que ella había sido arrastrada por las circunstancias. No podía dejar de sentir una mezcla de culpa y admiración por la manera en que había soportado todo. Esa mujer, la misma que una vez soñó con él en un futuro compartido, había enfrentado las dificultades de la vida con una fuerza que él no estaba seguro de tener. A lo largo del día, las preguntas sin respuesta continuaban martillando su mente. ¿Por qué la vida los había llevado por caminos tan distintos? ¿Qué habría sido de ellos si hubieran permanecido juntos? Pero, más importante aún, ¿qué debería hacer ahora? La sensación de vacío que lo había perseguido durante años parecía más palpable que nunca, como si su corazón le estuviera diciendo que algo debía cambiar, que tal vez este reencuentro no había sido una mera coincidencia. La realidad era que, por primera vez en mucho tiempo, él no estaba seguro de lo que debía hacer. Las decisiones que antes tomaba con tanta seguridad ahora se veían nubladas por un mar de emociones y dudas. La imagen de ella, de pie frente a él, con esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, seguía grabada en su mente. El día terminó, pero las preguntas quedaron, sin respuestas, esperando ser enfrentadas en un futuro cercano. La mañana siguiente, él se despertó con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar consuelo en el sueño. Las preguntas que lo habían acosado durante todo el día anterior se habían instalado firmemente en su mente, como si se negaran a ser ignoradas. Mientras se preparaba para enfrentar otro día de trabajo, se dio cuenta de que su vida, que antes le parecía tan segura y definida, ahora se sentía extrañamente vacía. El camino hacia su oficina, una imponente torre en el centro de la ciudad, le resultó más largo de lo habitual. Mientras su automóvil avanzaba lentamente por el tráfico matutino, él no podía evitar observar a las personas en las calles. Vio a un hombre en un traje barato corriendo hacia una parada de autobús, una madre cargando a su hijo mientras caminaba apresurada, y a varios trabajadores apurándose para llegar a sus labores. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cómo sería su vida si estuviera en sus zapatos, si no hubiera alcanzado el éxito que tanto había perseguido. Al llegar a su oficina, la rutina que antes encontraba reconfortante ahora le parecía monótona. Las reuniones, las llamadas, los correos electrónicos, todo se sentía vacío. Mientras sus colaboradores hablaban de cifras, contratos y expansiones, su mente seguía regresando a la imagen de ella, a la vida que había dejado atrás por perseguir una carrera. ¿Realmente había valido la pena todo lo que había sacrificado? Sus pensamientos lo llevaron de vuelta a las decisiones que tomó años atrás. Recordó cómo, en su juventud, había optado por seguir su ambición, dejando atrás no solo su hogar, sino también a ella, quien había sido su compañera en esos primeros años difíciles. En aquel momento, estaba convencido de que su camino era el correcto, que el éxito justificaría cualquier sacrificio. Pero ahora, sentado en su oficina rodeado de lujos, no podía evitar sentir que había cometido un error. La soledad que había aceptado como parte de su vida ahora se sentía más aguda, como una herida que nunca había sanado del todo. Había logrado todo lo que se propuso, pero a costa de perder algo mucho más valioso, la conexión humana, el amor verdadero. Su éxito, que antes le parecía el pináculo de la realización personal, ahora se veía eclipsado por la simple posibilidad de lo que podría haber sido. Con cada hora que pasaba, su descontento crecía. Se dio cuenta de que había construido su vida alrededor de una idea de éxito que ya no le parecía tan atractiva. Lo que antes le proporcionaba un sentido de logro ahora le parecía vacío y sin propósito. La imagen de ella, con su sonrisa cansada pero genuina, se había convertido en un faro en su mente, guiándolo hacia un camino que no estaba seguro de cómo seguir. Al final del día, se encontró caminando hacia el café donde la había visto la última vez. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero sabía que debía hacer algo. La vida que había construido, por la que había trabajado tan duro, ya no le bastaba. Quería más, y por primera vez, sabía exactamente qué era lo que faltaba en su vida. Con el corazón pesado por la incertidumbre, se preparó para enfrentarse a las decisiones que había postergado durante tanto tiempo. El sol se estaba ocultando cuando él llegó al café, su refugio improvisado en medio del caos de la ciudad. El lugar ya no estaba tan lleno como por la mañana, lo que le permitió encontrar fácilmente una mesa cerca de la ventana. Su mirada se dirigió automáticamente hacia el asiento donde la había visto la última vez, esperando, quizás de manera ingenua, que ella estuviera allí de nuevo. Pero no lo estaba. Una pequeña punzada de decepción se instaló en su pecho,
pero la determinación de verla de nuevo no lo abandonó. Se sentó, ordenó un café y esperó, sin saber realmente qué esperaba. Mientras el tiempo pasaba y la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad, él reflexionó sobre su próxima movida. Sabía que no podía seguir como si nada hubiera pasado, como si este reencuentro no hubiera removido algo profundo en él. Pero, ¿cómo podía acercarse a ella nuevamente sin parecer invasivo o insensible? Después de todo, sus vidas habían tomado caminos tan distintos. Finalmente, decidió tomar la iniciativa. Recordó que ella había mencionado brevemente el lugar donde trabajaba, un pequeño negocio familiar no muy lejos de allí. Con una mezcla de nervios y determinación, se dirigió hacia ese lugar, con la esperanza de verla y poder hablarle en un entorno menos casual, tal vez más adecuado para lo que quería decirle. Al llegar, la encontró atendiendo detrás del mostrador. Sus movimientos eran rápidos y precisos, denotando una eficiencia adquirida a lo largo de los años. Ella lo vio entrar y, por un momento, su expresión fue de sorpresa, pero rápidamente se convirtió en una sonrisa cortés, aunque algo distante. Él se acercó con cautela, tratando de leer su reacción, pero ella lo invitó a sentarse con una tranquilidad que lo desarmó. Comenzaron a conversar, esta vez con menos formalidades y más honestidad. Él no tardó en expresar su deseo de ayudarla, de hacer algo por ella y su hijo, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, provocaron una reacción inesperada. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de orgullo y tristeza, y rechazó su oferta con firmeza. «He llegado hasta aquí por mi cuenta», dijo, «y no necesito que nadie venga a salvarme ahora». Sus palabras fueron como una bofetada que lo hizo darse cuenta de lo diferente que eran ahora. Él intentó explicarse, diciendo que no se trataba de caridad, sino de un deseo genuino de estar presente en su vida, de alguna manera. Pero ella se mantuvo firme, dejando en claro que, aunque apreciaba el gesto, no quería depender de nadie. La conversación se volvió tensa, y él sintió que cada palabra que decía solo empeoraba la situación. Al final, se despidieron cordialmente, pero con un aire de incomodidad que no había existido en su primer reencuentro. Al salir, la sensación de fracaso lo envolvió. Había intentado acercarse, pero lo había hecho de la manera equivocada, sin considerar cómo se sentía ella. Se dio cuenta de que su vida de lujos y privilegios lo había cegado a las realidades que ella enfrentaba. Necesitaba pensar en cómo podía demostrarle que sus intenciones eran sinceras, pero de una forma que respetara su independencia y fortaleza. Mientras caminaba de regreso a su auto, la ciudad a su alrededor parecía más fría y distante que nunca. Los edificios altos, las luces brillantes, todo lo que antes le proporcionaba una sensación de seguridad, ahora parecía vacío y sin sentido. Sabía que debía cambiar su enfoque si quería tener alguna oportunidad de estar cerca de ella nuevamente, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. El regreso a su lujosa oficina, al día siguiente, se sintió más amargo que de costumbre. A medida que las horas pasaban, el protagonista se dio cuenta de que la conversación de la noche anterior seguía dando vueltas en su mente. Se sentía atrapado entre dos mundos que parecían irreconciliables. Por un lado, su vida de éxito y comodidad, y por otro, el deseo genuino de acercarse a la mujer que una vez amó. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, parecía que cada intento de ayudar solo lograba alejarla más. La tensión comenzó a afectar su trabajo. Las decisiones que antes tomaba con confianza ahora se sentían llenas de dudas. Incluso sus empleados comenzaron a notar que algo andaba mal. Durante una reunión importante, su mente vagaba constantemente hacia la imagen de ella, con su firme negativa a aceptar su ayuda, y como eso lo había dejado sintiéndose impotente. Era la primera vez en años que se sentía incapaz de controlar una situación, y esa sensación lo desconcertaba. Mientras tanto, las complicaciones externas no tardaron en aparecer. Su círculo social, siempre atento a los cambios en su comportamiento, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué estás tan distraído últimamente? ¿Te ocurre algo? Eran las preguntas que se repetían en boca de sus colegas y conocidos, a las que él respondía con evasivas y sonrisas forzadas. No quería que nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo, pero era evidente que algo había cambiado en él, y eso preocupaba a quienes dependían de su juicio y liderazgo. Además, la presión de los negocios continuaba aumentando. Había un proyecto en particular que requería toda su atención, una expansión internacional que podría consolidar su empresa como líder global en su sector. Pero, por alguna razón, ya no sentía la misma pasión por esos logros. La imagen de su vida de lujos comenzaba a desvanecerse en su mente, eclipsada por la idea de que todo lo que había construido carecía de verdadero significado sin alguien con quien compartirlo. La situación con ella también empeoraba. Aunque intentaba mantenerse en contacto, cada mensaje,
cada llamada parecía distanciarla más. Ella era cortés, pero distante, y sus respuestas se hacían cada vez más breves y formales. Él se dio cuenta de que su enfoque había sido equivocado desde el principio, y que su incapacidad para entender las necesidades y deseos de ella estaba destruyendo cualquier posibilidad de reconexión. La barrera entre ellos no era solo económica, sino emocional, y él no estaba seguro de cómo derribarla. Este conflicto interno y externo comenzó a afectarlo profundamente. Las noches sin dormir se convirtieron en rutina, y el estrés acumulado lo llevó a cuestionar sus prioridades de una manera que nunca antes había experimentado. La vida que una vez consideró perfecta ahora parecía una prisión, y la mujer que la había pensado que podría salvar con su éxito y recursos se estaba convirtiendo en el símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. Mientras se enfrentaba a estos desafíos, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión importante. No podía seguir dividiéndose entre dos mundos tan distintos. Sabía que, si quería tener alguna posibilidad de recuperar lo que una vez tuvo con ella, tendría que cambiar su enfoque por completo. Pero esa decisión no sería fácil, y las consecuencias podrían alterar su vida para siempre. Los días transcurrieron en una nebulosa de dudas y decisiones postergadas. Él sabía que debía hacer algo, pero cada vez que intentaba acercarse a ella, se encontraba con una barrera invisible que lo frenaba. La distancia entre ellos, que una vez fue simplemente geográfica, ahora parecía ser emocionalmente insuperable. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no debía rendirse, que había más en su relación pasada que merecía ser redescubierto. Una tarde, después de una jornada laboral particularmente agotadora, decidió buscarla nuevamente. No estaba seguro de lo que diría ni de cómo sería recibido, pero sentía que esta conversación era necesaria. Caminó hacia el pequeño negocio donde ella trabajaba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando llegó, la vio atendiendo a los últimos clientes del día. El local estaba casi vacío, y la luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando todo con un resplandor cálido y melancólico. Ella lo vio y lo saludó con una sonrisa cansada, pero sincera. Se sentaron en una mesa al fondo del lugar, donde podían hablar sin interrupciones. Al principio, la conversación fue similar a las anteriores, formalidades y frases educadas. Sin embargo, él no podía soportar más la distancia emocional que los separaba. Tomó aire profundamente, con una mezcla de nervios y determinación, comenzó a hablar desde lo más profundo de su corazón. Le habló de sus sentimientos, de cómo el reencuentro había removido algo en el que ni siquiera sabía que existía. Confesó que había pasado noches sin dormir, pensando en lo que había perdido, en lo que podrían haber sido si no se hubieran separado. Ella lo escuchaba en silencio, con los ojos fijos en él, sin interrumpirlo. Cuando finalmente terminó de hablar, él la miró, esperando algún tipo de respuesta, una señal de que no todo estaba perdido. Ella permaneció en silencio por un momento, y luego bajó la mirada. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se entrelazaron nerviosamente. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Le confesó que, aunque había intentado seguir adelante, nunca había podido olvidar lo que tuvieron. Admitió que lo había amado profundamente, y que parte de ella siempre lo había hecho. Sin embargo, también le confesó que, cuando la dejó para seguir su ambición, sintió que no tenía más remedio que aceptar su destino y hacer lo mejor que podía con lo que le había tocado vivir. Su revelación lo golpeó con una mezcla de sorpresa y dolor. Ella lo había amado todo este tiempo, pero había decidido no luchar por él porque creía que él merecía algo mejor, algo que ella no podía ofrecerle. Sus palabras estaban llenas de sinceridad, pero también de una tristeza que lo desarmó por completo. Por primera vez, él comprendió que el problema no era simplemente la diferencia en sus estilos de vida, sino la percepción que ella tenía de sí misma y de su lugar en el mundo. Ella continuó hablando, explicándole cómo había aprendido a vivir sin él, cómo había encontrado su fortaleza en medio de las dificultades. Le dijo que, aunque lo seguía amando, no estaba segura de que pudieran recuperar lo que una vez tuvieron. Su vida ahora era diferente, y ella no quería renunciar a la independencia que tanto le había costado ganar. Él la escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra que ella decía hacía más evidente el abismo que se había abierto entre ellos. Sin embargo, también sintió que, a pesar de todo, todavía había una posibilidad, un pequeño rayo de esperanza. Sabía que tendría que demostrarle que su amor era real y que estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para estar con ella, sin intentar cambiarla o rescatarla. Mientras la conversación llegaba a su fin, se dieron cuenta de que había mucho que discutir, mucho que sanar. Pero también había un nuevo entendimiento entre ellos, una comprensión mutua que no existía antes. Él se fue del negocio con una sensación de alivio,
pero también con la certeza de que el camino hacia una posible reconciliación sería largo y difícil. No obstante, estaba dispuesto a recorrerlo, porque ahora sabía que ella era lo que realmente le importaba. Las palabras de ella resonaban en su mente una y otra vez, como un eco interminable que lo perseguía incluso en sus sueños. Mientras se sentaba en su oficina, rodeado de la opulencia que había logrado, el peso de sus decisiones pasadas se hacía más evidente. Ella lo había amado siempre, pero había sentido que no era suficiente para él. Esa idea lo atormentaba, porque se daba cuenta de que sus acciones y su búsqueda implacable del éxito habían creado esa barrera entre ellos. A medida que los días pasaban, se encontraba cada vez más distraído en el trabajo. El proyecto de expansión internacional que había ocupado su mente durante meses ahora le parecía trivial en comparación con lo que estaba en juego en su vida personal. La junta directiva presionaba para que él tomara decisiones cruciales, pero cada vez que intentaba concentrarse en los números y las estrategias, su mente volvía a la conversación que había tenido con ella. Sabía que no podía seguir ignorando la realidad. Si quería tener una oportunidad real con ella, debía tomar una decisión difícil, una que podría cambiar el curso de su vida para siempre. La oferta de negocios que tenía sobre la mesa prometía una ganancia masiva y la consolidación de su empresa como líder indiscutible en el mercado global. Sin embargo, aceptar esa oferta significaba comprometerse aún más con un estilo de vida que lo alejaba de lo que realmente deseaba. Una noche, después de otra jornada agotadora, decidió tomar una decisión. Se sentó en su amplio despacho, mirando por la ventana la ciudad que se extendía bajo sus pies. Las luces brillaban con fuerza en la oscuridad, pero en su corazón, sabía que esas luces no podían iluminar la oscuridad que sentía dentro. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. No era una carta de negocios ni un plan estratégico, sino una carta para él mismo, una lista de lo que realmente valoraba en la vida. A medida que escribía, las palabras fluían como un torrente incontrolable. Anotó sus sueños, sus miedos, y finalmente, lo que más anhelaba, una vida con significado, llena de amor y conexión. Al terminar, se dio cuenta de que la decisión estaba clara. No podía continuar persiguiendo un éxito vacío mientras dejaba de lado lo que realmente importaba. Sabía que renunciar a esa oferta de negocios significaba renunciar a una parte de su vida que había construido con tanto esfuerzo, pero también sabía que, al hacerlo, estaba abriendo la puerta a algo mucho más valioso. Al día siguiente, llegó a la oficina temprano, antes de que el resto del personal llegara. Con una resolución firme, redactó un correo a la junta directiva, informándoles de su decisión de rechazar la oferta de expansión. Sabía que habría consecuencias, que no todos comprenderían su elección, pero estaba dispuesto a afrontarlas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando una decisión que realmente reflejaba sus valores y deseos. Cuando presionó el botón de enviar, sintió una mezcla de alivio y temor. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: no se arrepentiría de esta decisión. Porque al rechazar esa oferta, estaba eligiendo la posibilidad de una vida más plena y auténtica, una vida en la que ella tenía un lugar importante. Ese mismo día, decidió buscarla una vez más. Quería decirle que había tomado una decisión, que estaba dispuesto a cambiar su vida por ella, pero no de la manera que ella temía. Esta vez, no era una oferta de ayuda o una propuesta para salvarla, sino una declaración de su deseo de compartir su vida con ella, en igualdad de condiciones. Quería demostrarle que su amor era real y que estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para estar con ella, sin intentar cambiarla ni controlar su vida. Mientras se dirigía hacia el pequeño negocio donde ella trabajaba, su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza y temor. Sabía que, independientemente de la respuesta de ella, había dado el primer paso hacia una vida más auténtica. Y eso, por sí solo, ya era un triunfo. La noche había caído cuando él llegó al pequeño negocio. La luz del interior proyectaba sombras alargadas en la acera, y el lugar estaba en su momento más tranquilo, con solo un par de clientes terminando sus compras. Ella estaba organizando algunas cajas detrás del mostrador, y cuando lo vio entrar, su expresión fue una mezcla de sorpresa y algo que él no pudo identificar del todo, quizás resignación. Esta vez, sin embargo, él estaba decidido a hablar desde el corazón, sin rodeos, sin ofertas de ayuda ni promesas vacías. Se acercó con calma, y cuando ella terminó de atender a los últimos clientes, la invitó a sentarse con él en una de las mesas. Aunque ella parecía cansada, aceptó, quizás curiosa por lo que él tenía que decir. Se sentaron frente a frente, en un silencio que estaba cargado de tensión y expectativa. Él tomó un respiro profundo, sabiendo que las palabras que diría a continuación podrían cambiar el curso de sus vidas. «Rechacé la oferta», dijo finalmente,
rompiendo el silencio. Ella lo miró, confusa, sin entender del todo lo que él quería decir. He decidido no expandir mi negocio, no porque no sea rentable o una gran oportunidad, sino porque me di cuenta de que ya no quiero seguir en ese camino. Sus palabras eran serias, cargadas de una determinación que no había mostrado antes. He estado persiguiendo el éxito durante tanto tiempo que olvidé lo que realmente importa. Ella lo miró, intentando procesar lo que le estaba diciendo. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó con cautela, como si temiera la respuesta. Él sostuvo su mirada, y en sus ojos, ella pudo ver una sinceridad que la sorprendió. Tú. Lo que nosotros teníamos, lo que podríamos haber tenido. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar construir algo nuevo contigo. No estoy aquí para salvarte ni para ofrecerte caridad. Estoy aquí porque quiero estar contigo, porque me importa, y porque estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que funcione. Las palabras de él la dejaron sin habla por un momento. No era lo que esperaba oír, y la intensidad de sus sentimientos la tomó por sorpresa. Pero también había un miedo latente en su interior, el miedo de que todo esto fuera temporal, que él pudiera cambiar de opinión cuando las cosas se pusieran difíciles. No sé si puedo confiar en eso, dijo con voz baja, casi como un susurro. No quiero ser una carga para ti, y no quiero que te arrepientas de esta decisión. Él tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la calidez y la dureza de las mismas, manos que habían trabajado y luchado por tanto tiempo. No eres una carga. Eres la razón por la que estoy haciendo esto. No puedo prometer que será fácil, pero te prometo que voy a intentarlo. Y si fallamos, al menos sabré que lo intenté por lo correcto, por lo que realmente importa. Ella lo miró por un largo momento, sopesando sus palabras, buscando algún indicio de duda en sus ojos, pero todo lo que vio fue convicción. Su corazón, que había estado endurecido por años de lucha y decepción, comenzó a ablandarse ante la sinceridad de él. Sabía que aceptar lo que él le estaba ofreciendo sería un salto al vacío, pero también sabía que si no lo hacía, siempre se preguntaría qué habría sido si. Finalmente, con una pequeña sonrisa que reflejaba tanto esperanza como temor, asintió. Vamos a intentarlo, dijo, su voz firme pero suave. Pero no te prometo nada. Solo podemos ir día a día, y ver a dónde nos lleva. El alivio y la alegría que él sintió en ese momento eran indescriptibles. Había ganado su confianza, aunque fuera solo un primer paso, y eso era suficiente para él. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para recorrerlo junto a ella, sin importar los desafíos que pudieran enfrentar. Se despidieron esa noche con un abrazo, un gesto simple pero cargado de significado. Mientras se alejaba del negocio, él sentía que había dado un paso decisivo hacia la vida que siempre había querido, pero que no había sabido buscar. Ahora, por fin, estaba en el camino correcto. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre la esperanza y la cautela. Él había tomado la decisión de cambiar su vida por ella, y ahora debía demostrar que estaba comprometido con esa elección. Mientras tanto, ella, aunque aún cautelosa, comenzó a dejar que él entrara en su mundo, permitiéndole ver las partes de su vida que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Juntos, emprendieron un camino que ninguno de los dos sabía con certeza a dónde los llevaría. El primer gran cambio en su vida fue el ajuste de su rutina diaria. Acostumbrado a una agenda llena de compromisos empresariales, él decidió reducir sus responsabilidades, delegando más en sus socios y empleados. Esto le permitió dedicar más tiempo a estar con ella y su hijo. A medida que se involucraba más en su vida, comenzó a entender mejor las dificultades que ella había enfrentado, y a apreciar aún más la fortaleza que había desarrollado. Pasaron tiempo juntos en su casa, un lugar modesto pero lleno de calidez y amor. Él se acostumbró a las pequeñas cosas, como ayudar con las tareas diarias, llevar al niño a la escuela y compartir cenas sencillas en la mesa de la cocina. Estas actividades, que antes le habrían parecido mundanas, ahora le ofrecían una nueva perspectiva de la vida, una que no se medía en términos de éxito o riqueza, sino en el valor de las relaciones humanas. Ella, por su parte, comenzó a bajar la guardia. Poco a poco, dejó de verlo como el hombre rico que había sido parte de su pasado y empezó a verlo como un compañero en su presente. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas y honestas. Compartieron historias, sueños y miedos que habían guardado durante años. Esta apertura creó un nuevo tipo de intimidad entre ellos, una basada en la comprensión y el respeto mutuo. El hijo de ella también jugó un papel crucial en esta nueva dinámica. Al principio, el niño se mostró reservado y tímido, sin saber cómo reaccionar ante la presencia de un hombre que, aunque amable,
era un extraño en su vida. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a establecer un vínculo. Él se esforzó por ganarse la confianza del niño, dedicando tiempo a jugar con él, a escuchar sus historias y a apoyarlo en sus actividades escolares. Este vínculo fue creciendo, hasta que un día, el niño lo llamó papá por primera vez, un momento que lo conmovió profundamente y que marcó un antes y un después en su relación. Mientras su vida juntos comenzaba a tomar forma, él no podía evitar notar cómo se sentía más completo, más realizado, de una manera que nunca había experimentado antes. El lujo y el éxito que una vez consideró esenciales ahora parecían insignificantes en comparación con la simple alegría de estar rodeado de las personas que amaba. La vida que estaban construyendo juntos no era perfecta, pero era auténtica, y eso era lo que realmente importaba. Sin embargo, no todo era fácil. Aún enfrentaban desafíos, tanto internos como externos. La transición de su antigua vida a esta nueva no siempre fue fluida. Hubo momentos de tensión, malentendidos y dudas. Pero a pesar de estos obstáculos, ambos estaban decididos a seguir adelante, a enfrentar los problemas juntos en lugar de permitir que los separaran. A medida que avanzaban, comenzaron a planificar un futuro juntos. Hablaban de lo que querían para el niño, de los sueños que tenían por cumplir y de cómo querían que fuera su vida en los próximos años. Estos planes, aunque todavía inciertos, les dieron un propósito común y una dirección para seguir. Una noche, mientras miraban juntos el cielo estrellado desde el pequeño patio de su casa, él tomó su mano y le dijo con voz suave pero firme: «No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que quiero vivirlo contigo». Ella lo miró y, con una sonrisa que reflejaba tanto su amor como su determinación, respondió: «Entonces lo viviremos juntos, un día a la vez». El tiempo pasó, y la vida que habían construido juntos comenzó a florecer de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Lo que comenzó como un reencuentro inesperado se había convertido en una historia de amor y redención, en la que ambos habían aprendido importantes lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. Sin embargo, las consecuencias de sus decisiones no se hicieron esperar, tanto en sus vidas personales como en el mundo que los rodeaba. Para él, el mayor cambio fue interno. La ambición y la necesidad de éxito que una vez lo definieron se desvanecieron, reemplazadas por un sentido de paz y satisfacción que solo había encontrado al lado de ella. Su negocio seguía siendo próspero, aunque en una escala más pequeña, pero eso ya no le preocupaba. Ahora, lo que realmente valoraba era el tiempo que podía pasar con su familia, las cenas compartidas, las risas y los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Las lecciones que había aprendido a lo largo de este viaje fueron profundas. Entendió que el éxito no se medía en términos de dinero o reconocimiento, sino en la calidad de las relaciones que uno construye a lo largo de la vida. Aprendió a valorar el amor, la amistad y la conexión humana por encima de todo, y a apreciar las pequeñas cosas que hacen que la vida sea verdaderamente significativa. También se dio cuenta de que, aunque había cometido errores en el pasado, siempre había tiempo para corregir el rumbo y hacer lo correcto. Ella, por su parte, encontró en él un compañero en quien podía confiar, alguien que la aceptaba tal como era y que estaba dispuesto a compartir las cargas de la vida. Las barreras que habían existido entre ellos se desvanecieron lentamente, reemplazadas por una nueva confianza y un amor que se había fortalecido con el tiempo. Aprendió a aceptar su propio valor, a comprender que merecía ser feliz y a abrirse la posibilidad de un futuro compartido. Sin embargo, sus decisiones también tuvieron un impacto más allá de su pequeña familia. En el mundo empresarial, su decisión de rechazar la expansión y de delegar más responsabilidades había generado rumores y especulaciones. Algunos lo consideraban un visionario que había comprendido la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal, mientras que otros lo veían como alguien que había abandonado su ambición. Pero él ya no se preocupaba por lo que los demás pensaran. Sabía que había tomado la decisión correcta para él y para los que amaba. El impacto en su círculo social también fue notable. Amigos y conocidos, acostumbrados a verlo siempre en la cima, se sorprendieron al ver cómo había cambiado. Algunos se distanciaron, incapaces de comprender sus nuevas prioridades, mientras que otros se sintieron inspirados por su valentía para seguir su corazón. Con el tiempo, comenzó a rodearse de personas que compartían sus valores y su visión de una vida plena y significativa. Mientras tanto, la relación con el hijo de ella continuó fortaleciéndose. Lo veía crecer día a día, y cada pequeño logro del niño le llenaba de orgullo. Sentía que, finalmente, tenía la familia que siempre había deseado, aunque no de la manera que había imaginado originalmente. El amor y la gratitud que sentía por tener la oportunidad de formar parte de sus vidas eran inmensos. El día en que finalmente decidieron formalizar su relación fue un día lleno de alegría y esperanza.
No fue una gran boda, sino una ceremonia íntima, rodeados de las personas que realmente importaban. En ese momento, mientras se miraban a los ojos y prometían estar juntos en los buenos y malos momentos, supieron que todas las dificultades, las dudas y los sacrificios habían valido la pena. El futuro aún era incierto, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos, con la seguridad de que, mientras estuvieran el uno al lado del otro, podrían superar cualquier obstáculo. Habían aprendido que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de la perseverancia y la voluntad de trabajar juntos, día a día, para construir algo hermoso y duradero. Y así, mientras comenzaban este nuevo capítulo de sus vidas, sabían que, independientemente de lo que el destino les deparara, siempre tendrían el amor y el apoyo mutuo para guiarlos. Porque al final del día, eso era lo que realmente importaba. Si disfrutaste esta historia de amor, redención y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo con tus amigos y darle like para que podamos seguir contando más historias que inspiran el corazón.